Tenemos 9, 10 y 11. El 9 que es proporcionalidad. Pero el eso es 10. cortico, ¿no? El 9 sí, el 10 y el 11 más. ¿no? El 10 y el 11 son más larguillos. Y hay más de operar, de tal, un poquito son más así. Pero bueno, tiempo hay. Lo que me asusta en esta vez, porque tiene que asustar algo. Ah, hombre, si no, estoy tranquila, claro. Es el de ciencias. El de El ciencias. 6 no. El de- Ah, lo de la célula. Es que tú sabes lo que lleva esto. Pero si eso es procariota, eucariota, no sé qué. Es que eso es lo menos complicado. Esto Comparado con lo que hemos estado viendo, no es que esté tirado, pero Son conceptos. no tenéis que superar nada en este trimestre que no, del nivel que no hayáis superado ya. Es decir, yo creo que las fracciones ha sido punto culmen en cuanto a que habéis aprendido a operar, no sé qué, jerarquía de operaciones, Claro, múltiplos, más chungo que eso en Yo es cuanto a que operaciones. Todavía estoy alucinando porque lo último que hice fue lo de... El tema 9, bueno, sí, este es bastante sencillín. Este es fácil. Entonces, el tema 9 de lo que se trata es de proporcionalidad. De lo que vamos a ver, bueno, lo primero que tienes que tener claro es que siempre que hablemos de proporcionalidad o razón o este tipo de cosas es comparar dos cosas. Siempre vamos a estar hablando de dos cosas. Yo no puedo decir, pues yo qué sé, proporcional al número de personas y tú vas a decir el qué. Porque puede ser, por ejemplo, el número de obreros para pintar una habitación o puede ser el número de obreros que viene a mi casa a comer. Entonces, en el caso del número de obreros que pinta una habitación, vamos a ver que es una proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Pues cuanto más obreros vengan, menos tiempo voy a tardar. Mientras que la comida que yo tengo que hacer y el número de obreros que vienen es directa, pues cuanto más obreros vengan, más Más comida tengo que comida. hacer. Entonces, uno puede hablar de obreros o de pintar, tengo que hablar de las dos, la relación entre las dos, ¿vale? Entonces, aquí hablan primero de razón y proporción. Entonces, te dice aquí, a la división de dos números, ¿vale? Cuando comparamos dos números, se denomina razón. Es decir, por ejemplo, si yo aquí comparo... un momento que se me ha pirado. Si yo aquí comparo el 10, imaginaos, lo comparo entre el 2, me da 5. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto que Porque lo va que, dividido, ¿no? lo que me está diciendo claro que al final es que la razón de esta división es 5. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces lo que tenéis aquí se lee A es a B. Bueno, entre dos números se ha visto, ¿vale? Una razón no tiene unidades, siempre va a ir sin unidades porque las estoy dividiendo, entonces no va a tener unidad, va a ser, como decimos, yo digo el doble, el triple, ¿vale? Por ejemplo, tengo 6 kilos de naranjas, lo comparo con 3 kilos de naranjas. Pues 6 kilos es el doble, pero no kilos, sino el doble, punto. Porque las unidades ya la tienen los kilos, ¿vale? Es un numerito sin unidades, ¿vale? Sirve para comparar y indica el número de veces que una cantidad es mayor que la otra, ¿vale? O sea, es decir, aquí lo que me está diciendo es que el 2 o el 10, lo podemos ver así, es 5 veces más grande que el 2. 5 por 2, 10. Será 2 veces más grande. No, 5, o sea, es el 10, si yo lo pongo así, mira, el 10 es igual a 5 por 2, ¿no? Si despejo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el 10 es 5 veces más grande que el 2. O tiene 5 veces al 2. ¿Vale? Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Esto es razón. Razón es el número que me da al dividir dos números. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es proporción? Proporción es cuando comparo dos razones, cuando comparo dos divisiones. O sea, es decir, si yo cojo y divido 10 entre 5, o bueno, entre 2, y me da 5, esto es una razón, que se suele poner con la R de razón, ¿vale? Si divido 20 entre 4, me da 5, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos razones son iguales. ¿Qué implica eso? Que estas dos fracciones son la misma. Es decir, aquí podemos hablar de proporción. Es decir, dos razones, dos divisiones son proporcionales cuando el número que me dan es el mismo. Es el mismo. O sea, ¿Vale? divídase por el que se divida, da el mismo. Claro, 10 entre 2, 5 y 20 entre 4, 5. Si yo, por ejemplo, ahora aquí pongo
30 medios, que es 15, ya no es proporcional a las otras. Porque la razón es 15 y esta es 5. Dime. Que es lo mismo que se hace en San Francisco. Claro, ¿cómo se puede saber también si dos razones son proporcionales? Por ejemplo, te digo 10 por 4 y 20 cuartos y 10 medios. ¿Son proporcionales? Tú lo que puedes hacer es calcular la razón, que en este caso es fácil, o, lo que es lo mismo, multiplicarlas en cruz. Es decir, esta fracción tiene que ser igual a esta de aquí, ¿de acuerdo? Y yo aquí puedo pasar el 2 que está aquí dividiendo, lo paso multiplicando. 2 por 20. Y el 4 que está aquí dividiendo, lo paso multiplicando. Y entonces me quedan que 40 es igual a 40. Como estos dos números son iguales, quiere decir que estas dos son proporcionales. ¿Vale? Por ejemplo, imaginaos con el 30 medios. Si yo digo, oye, 10 medios es proporcional a 30 medios, pues yo digo 10 medios, voy a ver si es igual a 30 medios. ¿De acuerdo? Multiplico en cruz. 2 por 20, 2 por 10, perdón, este por este, 2 por 10, tiene que ser igual a 2 por 30. Si yo esto lo opero, me queda 20, que es igual a 60. ¿Qué pasa? Que no son iguales. Como esto no es igual, estas dos razones no son proporcionales. Te tienes que dar el mismo resultado cuando lo multiplicas En cruz, eso es. Es algo parecido, ya vimos. Sí, muy vale. Por el mismo número. Es lo que Sí, nos dice la que única ya lo diferencia, hemos visto. claro, la única diferencia con las fracciones que vimos es que las fracciones tienen, la única que va a haber, tienen que ser números enteros, es decir, no existe no existe una fracción que sea 5,2 entre 3,1. Esto no es una fracción. La fracción son 5 tercios, 4 quintos, menos 8 tercios. Pero si yo arriba tengo decimales y abajo, en uno de los dos tengo decimales, ya no puedo hablar de fracción. Funciona igual, es una división, pero ya no podemos llamarlo fracción, porque en las fracciones los números tienen que ser enteros. 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. No vale 0,5 o 0,8. ¿Estamos de acuerdo? Es la única diferencia, ¿vale? Entonces recordad, importante, para saber si dos fracciones están en proporción o para saber si dos razones están en proporción, lo que hago es multiplicarlas en cruz. Este por este y este por este. Y ver si el número es igual. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, dice aquí, tenemos el número que es, el número de horas que Luis juega y estudia. Y el número de horas que Ana juega y estudia. ¿Vale? Es decir, Luis tiene 3 horas de juego y 1,5 de estudio. ¿Vale? Ana tiene 5 horas de juego y 2,5 de estudio. ¿Vale? Yo quiero saber si los dos son proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcional? Que siempre se aumente la misma unidad. Es decir, que si yo te digo como padre, por cada 2 horas de juego, 1 de estudio. Tú si juegas 4, 2 de estudio. Si juegas 6, 3 de estudio. No puedes jugar 6 y hacer 2 de estudio, me estás tangando. Eso es lo que digo proporcional. Es que cumplas la norma. Y la norma que yo te digo es 2 a 1. 2 de juego, 1 de estudio. Por tanto, 4, 2, 6, 3, 10, tal. Pero si tú no cambias. Entonces, ¿cómo vemos si tú de repente, en este caso son 2 personas, pero podría ser la misma? Si una ha jugado 3 horas, ha estudiado 1,5 y la otra ha jugado 5 horas y ha estudiado 2,5, ¿cómo sabemos si han guardado la misma proporción? Si han hecho el mismo esfuerzo. ¿Vale? En proporción. Lo que hacemos es multiplicar en cruz. Eso es. 3 por... Para saber si la cumplen. 3 por 2,5, que es 7,5. No, sí, 7,5. Y yo multiplico 1,5 por 5, que también da 7,5. ¿Qué quiere decir? ¿Quién ha estudiado más horas? Pues ha estudiado más horas Ana. ¿Está claro? ¿Sí? Que ha estudiado 2,5, más Ana. Pero, ¿quién ha hecho más esfuerzo? Los dos igual. ¿Por qué? Porque los dos han recibido la misma recompensa. Es decir,
Los dos han recibido por cada hora de estudio, o bueno, no sé cuánto es la razón, 3, 2, el doble. Por cada hora de estudio, por cada hora de juego han estado dos estudiando el mismo esfuerzo. ¿Me explico? ¿Quiero decir? ¿Sí? O sea, es decir, una cosa es quien ha estudiado más y otra cosa es quien se ha esforzado más sacrificando tiempo de estudio. Aquí los dos han sacrificado el mismo. ¿Vale? Porque has estudiado más, estoy de acuerdo contigo, pero también has jugado más. Esto es como si yo te digo, oye, cada hora a 10 euros, ¿vale? Yo curro 10 horas, me dan 100 euros. Tú curras 5 horas, te dan 50 euros. ¿Quién ha trabajado más? Yo. ¿A quién le han pagado más, entre comillas? Lo mismo. Tú has recibido más dinero, pero no te engañes, también has estado más horas. Has trabajado más horas. ¿Y cómo sabemos si es justo? Porque si yo multiplico 10 por 50 me da 500, y si multiplico 100 por 500... Ahora, ¿cuál de los dos trabajadores está más valorado? Los dos igual. Exactamente. Es el mismo, ¿sabes? ¿No? Eso es. ¿Vale? Entonces, es lo que te digo, tú has trabajado más, pero te han pagado igual. ¿Cómo estáis desvalorados? Igual. Otra cosa es que ahora digas, pues mi jefe no cobra 10 euros, cobra 20 euros porque tiene más responsabilidad. Ahí ya las mismas horas se le va a ser más. Ahí ya no es proporcional. Contigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Bien. Bueno, aquí lo que te dicen es, ¿a qué se refiere el cuarto proporcional? No nos vamos a liar con eso. Vamos a hacerlo sin saber el nombre porque el nombre lía más que otra cosa. Vamos con el mismo ejemplo. Yo digo, tu hija. Entonces, imagina que yo digo, pagan, pues yo qué sé, 10, lo que hemos dicho, 10 euros una hora, ¿vale? Y ahora yo diría, lo vamos a hacer de la forma fácil y luego un poco más así. Si yo trabajo 3 horas, ¿cuánto me van a pagar? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Por la cuenta de la vieja serían 30 euros. Ya está, porque aquí es más fácil. Entonces, vamos a ver con este que es fácil cómo lo hacemos. Yo recomiendo que os pongáis lo que son las cosas. Es decir, aquí esto sería la persona 1, la persona 2, pagado y el tiempo trabajado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que la razón de la persona 1 sea igual a la razón de la persona 2. ¿Estamos de acuerdo? Y la persona 1, su razón es 10 euros en una hora. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto tiene que ser igual ¿a quién? A lo que paguen al segundo por trabajar 3 horas. Divido, eso sí, respetadlo siempre. Esto entre esto, pues esto entre esto. Siempre tienes que dividir lo mismo entre lo mismo. ¿Me explico? O sea, es decir, si tú en el primero divido 10 entre 1, en el segundo no puedes dividir, 3 entre x. Tienes que dividir x entre 3. ¿Vale? Y si ahora de aquí despejamos, lo que a mí me sobra es este 3, que aquí está dividiendo. Por tanto, pasar al otro lado, es como una regla de 3, efectivamente, pasar al otro lado multiplicando. 10 por 3 parte del 1. Eso es. Y me quedará que el x es, que es lo que habíamos dicho por la cuenta de la vieja. Es decir, a la persona que trabaja 3 horas, para que sea igual de valorado que la persona que trabaja una, le tienen que pagar 30. Si le pagan 40, le valoran de más. Si le pagan 25, le valoran de menos. ¿Estamos de acuerdo? Por realizar el mismo trabajo. En este caso lo hacen, bueno, aquí, ¿veis? Aquí están las diferentes formas que no os liéis que nos podemos encontrar para despejar. Y esto es lo que tenéis que trabajar, que quizá donde podéis tener mayor problema. Es decir, aquí, fijaos, depende cómo sea el problema, esto no es el mismo problema, son problemas diferentes. Depende cómo sea el problema, la X puede estar aquí arriba, o puede estar aquí arriba, o puede estar aquí abajo, o puede estar aquí abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, lo primero que tenéis que ver es que nuestra X lo que nos interesa es que siempre esté arriba. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos interesa. Entonces, en este caso ya la tenemos arriba, y en este caso ya la tenemos arriba, ¿no? Por lo cual, si yo quiero dejar a la X sola, este 24, ¿qué le está haciendo a la X? Dividirla. Por tanto, pasar al otro lado haciendo ¿qué? Multiplicando. ¿A quién? Arriba, al 6. Es decir, el 24 pasa multiplicando a 6. O si lo preferís, en todos los casos, si os leéis así,
En todos los casos multiplicáis en cruz. Este por este y este por este. ¿Veis? X por 4 y 6 por 24. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? O sea, primero multiplicar en cruz. Este por este igual a este por este. ¿Está claro eso? ¿Sí? Y una vez que habéis hecho eso, el número que está con la X lo pasáis dividiendo. Siempre. Este 4 lo paso dividiendo. Este 2 lo paso dividiendo. Este 8 lo paso dividiendo. Este 8 de aquí lo paso dividiendo. Es decir, primero lo multiplico en cruz y luego el número que esté con la X lo paso dividiendo. O sea, los dos números que se multiplican se ponen arriba y luego abajo el que está Claro, tú con dirías, la X se aquí, divide. tú dirías 4 por X aquí 4 por X, 4 y 24 por 6 lo que quede aquí. Y ahora, el que va acompañando a la X siempre lo va a pasar dividiendo al otro. Pero también puedes hacer 24 por 6 partido por 4. Es lo mismo. Es lo mismo, hasta aquí sí, sí. Sí, Tú pones X por 4. claro. Es que hay Y 6 por 24, ¿no? yo Se estoy multiplican. Es que lo he entendido Luego más la fácil X se así. suelta. El número que esté con la X, el número que esté con la X pasa dividiendo. Pasa Bueno, de que 7 por 16 partido de 2. Ahora que tengo una Sí, casa. claro. Pero el problema lo tienes aquí. ¿Cómo despejas esto? ¿Cuál? Este. Este. Ese. Pues ese es 16 por 7 partido por 8. Vale. ¿No? Sí, sí. Lo que pasa es que cuando la X está en el denominador a veces hay problemas. Entonces, si no multiplicas en cruz, aquí sería. Esto lo que he visto que efectivamente siempre divides con donde está la cruz. Con el que está. Sí, enfrente de bueno, la si lo cruz. queréis ver así también. Con el que está enfrente de la cruz. Sí, eso ya como queráis. Pero es, la regla puede ser, lo que os digo, multiplicas en cruz y el número que esté con la X lo pasas dividiendo o directamente haces la operación. Eso ya como vosotros lo apañéis mejor, ¿vale? Y esto me sirve como hemos hecho antes, porque de repente me dan una razón, me dan un dato, y o sea, son 4 cosas. Dinero que cobro, horas trabajadas de una persona. Dinero que cobro, horas trabajadas. 4 valores. ¿Qué pasa? Que me pueden pedir uno. Y eso es lo que yo calculo con este tipo de problemas. ¿Vale? Todo para que la razón se cumpla. Por ejemplo, fijaos, vamos a hacer esto. Sí, ahí están facilitos. Están facilitos. Han hecho. Vamos a ver. Una segunda pelota. Este de aquí dice, un rectángulo mide 20 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto. No os perdáis de la historia, es. Vale, sería rectángulo que mide 50 centímetros de ancho, ¿vale? Y 20 centímetros de alto. Entonces, me pide la razón entre. La razón es una división siempre entre la anchura, en este caso, entre la altura. ¿Por qué anchura entre altura? Porque me lo dice él. La razón entre su anchura y su altura. Si no, me diría entre su altura y su anchura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la anchura? 50. ¿Cuánto es la altura? 20. Si yo esto lo hago, me queda 2,5. Por tanto, si yo cojo otro rectángulo que su anchura entre su altura me da 2,5, lo que me está diciendo, para que lo veáis, un momentito, perdonad, ahora lo pongo. De alto son 2,5, ¿no? Lo vais a ver, claro, pero más fácil, mirad. A mí sí me gustó estos ejercicios. Insertar formas, mirad. Aquí tenéis un rectángulo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien, que la razón, como hemos dicho, será 2,5. Si yo tiro de esta esquina, lo que estoy haciendo es el rectángulo más pequeño O más grande. o más grande, pero en proporción. La razón es la misma. Ahora, mirad, Ya no. el rectángulo es más grande, pero ya no está en la misma proporción, porque solo, fijaos, la diferencia es que yo cuando tiro de la esquina, ¿qué estoy moviendo? ¿El alto o el ancho? Los Las dos. dos. ¿Y en qué cantidad? En la misma. Mientras que cuando yo tiro de aquí, Del lado lo que estoy solo haciendo es está moverlo sobre el ancho. anchando. Eso es. Entonces, si yo, claro, si yo hiciese la proporción de este rectángulo, del área de este rectángulo, con el área de este rectángulo, las No, áreas van a igual. ser diferentes, pero la división de su lado entre su ancho va a ser la misma. Si era 2,5 el de una, el otro también será 2,5. Mientras que si yo estiro solo un lado, la razón ya no va a ser la misma. Una a lo mejor es 2,5, la otra me da 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú haces un dibujo y lo estiras sin deformarlo, lo que estás utilizando es una razón.
Porque todo lo estás haciendo a la vez y en la misma proporción. Cuando tú tiras de una parte y el dibujo se deforma, ya no estás haciendo una proporción. Porque lo que estás haciendo es tirar más de un sitio que de otro. Y la proporción ya no se iguala. ¿Vale? Eso es lo típico de los dibujos. ¿Vale? O sea, cualquier cosa que veáis por aquí. Podría ser incluso, no tengo por aquí, pero bueno, foto, lo que queráis. Es decir, es lo típico. A ver, esto aquí insertar. Es que no tengo, bueno, aquí no tengo para insertar fotos, pero podría ser cualquier cosa, ¿eh? No tiene por qué ser un rectángulo. Yo pongo un bocadillo. Cojo este bocadillo. Si a mí me apetece en un cartel publicitario hacerlo más grande, pero me interesa que mantenga la proporción, esto es lo que hago. Ojo, tengo que tirar en diagonal, ¿eh? No vale que yo tire así, o sea, tengo que tirar manteniendo la diagonal, ¿vale? Pero siempre se tira del mismo... De aquí, de la esquina, y no puedes tirar así, claro. O sea, de una esquina, pero siempre hacia... siempre en diagonal. En diagonal. O sea, como, mira, a ver si soy capaz de... En todo eso, claro, si tú quieres que una cosa no quede, pues, o una foto, la típica foto dice, joder, me amplía la foto y estoy deforme, claro, porque tira más de un sitio. Entonces, si yo aquí lo quiero hacer insertar, espera, vamos a hacer de otra forma, porque esta es la clave. Yo tengo esto y ahora a ver si soy capaz de insertarle una línea aquí, vale. ¿Se verá? No, en negro, ahí la tenéis, ¿vale? ¿Qué pasa? Fijaos, bueno. Yo tengo que estirar, pero manteniendo esta línea. ¿Me explico? No puedo salirme de la línea. ¿Lo veis? Si yo me salgo de la línea, estoy deformando. Tiene que ser justo por la diagonal. Porque cuando yo haga así, lo he deformado. En cuanto yo haga así, lo he deformado. Tiene que ser siguiendo esta línea recta. ¿De acuerdo? Eso es. Tiene que ser siguiendo una línea recta. ¿Vale? De hecho, las proporciones son, en este caso, en líneas rectas, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tendrías. Esto no está bien, esto es 2,5. Ah, 2,5, vale. Esto es 2,5. Sería, ¿cuánto es la razón? La razón es la división. La razón entre la altura y la anchura, entre el ancho y el alto. Como la anchura son 50 y el alto 20, 50 entre 20, 2,5. Esto está mal, esto es 2,5. Espera, que falta aquí un 2,5. Para que no os liéis, está puesto abajo bien, pero aquí falta 2,5. Eso es, siempre. Eso es, ¿vale? ¿De acuerdo? El 12 exactamente igual, dice, una bolsa grande de magdalenas cuesta 5,2 euros y una bolsa pequeña cuesta 1,3 euros. Haya la razón entre el precio de la bolsa grande y la bolsa pequeña. Fijaos que me tienen que especificar si quieren la grande entre la pequeña o la pequeña entre la grande, porque si no cambia. Entonces, ¿qué es lo que haces aquí? Pues 5,2 entre 1,3 y según esto 4. No sé yo. $5,2 entre 1,3, sí, 4, ¿vale? 4. Entonces, lo que me está diciendo es que la razón de proporcional es 4. ¿Qué quiere decir esto? Que la bolsa pequeña es 4 veces más cara que la grande. ¿Más cara o más? Sí. Más barata. Más barata. Vale, eso quiere decir, sí, eso es. O al revés, en este caso sería que la bolsa grande es 4 veces más cara que la pequeña. Eso es, mejor dicho así. ¿Vale? La grande es 4 veces más cara que la pequeña y la pequeña es 4 veces más barata. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero traerá menos, ¿no? ¿Cómo? La pequeña. Sí. Yo me compraría la grande porque yo soy muy comida. Yo también, me gusta mucho el dulce, así que me compraría de hecho 2 grandes. Así. Y eso sería 8. Y eso sería abusar del azúcar, ya, pero efectivamente. Sería 8 y abusar mucho del azúcar. Dice, bueno, no, miento, no sería 8. Fíjate, buena pregunta, muy buena pregunta. Si yo compro 2 bolsas de grandes en vez de una pequeña, perdón, 2 pequeñas, porque hay que comprarlo con lo mismo, la proporción sería la misma. Tienes que compararlo con 2 pequeñas. No puedes compararme porque efectivamente, claro, si tú me comparas 2 grandes con una pequeña, me estás haciendo trampa. No comprar las pequeñas. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, siempre tienes que comprar la misma cantidad. No vale que me digas, es lo típico de, uy, este sitio es más barato. No, es que te están vendiendo menos cantidad. O sea, si a mí por 5 magdalenas me cobras 6 euros y por las mismas 4, ¿vale? Me cobras 5, no es que sea más barato.
Es que me está vendiendo menos magdalenas. Es lo mismo que el dicho que dice, compara peras con peras y manzanas con Eso manzanas. es. No me Y compares peras con encima, manzanas. y aquí además afinamos más, porque me tienes que comparar la misma cantidad de peras con la misma cantidad de manzanas. O de peras, me refiero. O sea, no puedes decirme, claro, aquí 3 kilos, 2 euros, allí 5 kilos, 6 euros. Joder, que claro, no, te están dando el doble. Que eso además os recomiendo. ¿Vale? Bueno, dice aquí, a ver, una chica tiene 15 años y su padre 45. Halla la razón entre la edad de la hija y la edad del padre. Pues dividimos la hija entre la edad del padre y me sale 1/3 o 0,33. ¿Vale? En este caso, la hija es 0,33 veces o 3 veces, 3 veces más menor, joven que el más menor joven que el que el padre. padre. Eso es. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ah, eso lo estuve leyendo, yo me parece. Sí, Pues Ahorita. eso es. ¿Vale? Entonces, ahora en este caso, fijaos, aquí es. Me dan dos razones. Dos razones son dos divisiones. Acostumbrados a lo que hasta ahora llamábamos fracción, ahora le llamamos razón porque admite decimales. Pero es lo mismo. Entonces, me dicen, son proporcionales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicarlas en cruz. Y serían 12 por 6 son 36, ¿no? 12 por 6, por 3. 12 por 3, estaba pensando. 12 por 3, 36. 60 por 2. Y 60 por 2, 120. Ahí va. Por tanto, joder. No, en este caso no, porque no dan igual. Espera, a ver si soy capaz de. Bueno, esta es toda. A ver. Joder. Vamos a ver si me deja. Eso sabes si te dan el mismo resultado. Si te dan el club, vamos a proporcionar, ¿sabes? Si te dan el mismo resultado. Ah, sí, sí, yo lo estuve mirando eso, porque me estudia. Vale, en este caso sería. Que la primera no era proporcional. Se me ha ido esto, serían 36 distinto de 120, por tanto este no es proporcional. El segundo serían 12. Bueno, Y 12. Y 12. joder, es que no me deja esto. Espera, que voy a borrar un momentín. Porque queda esto fatal. ¿Dónde está? Herramienta. Vale. Bueno. Vale, sería 12 igual a 12, por tanto en este caso sí que son proporcionales, ¿de acuerdo? Y el último, 100 igual a 100, también son proporcionales, ¿vale? ¿De acuerdo? En esos casos sí, ¿vale? Bien, ahora, ¿cómo despejamos? Haya el cuadro proporcional a la siguiente estándar, es decir, ¿qué me falta? La x, el cuarto es la x, ¿eh? La cuarta de la x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Como queráis. Primero multiplicamos en cruz 2 por x y 4 por 8, que es lo que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y luego este 2 lo paso dividiendo, por tanto 16. Y eso lo hago con todos. Todo lo multiplico en cruz y luego el que está con x. Por 4 dividido entre 12. ¿Y nos pones un ejemplo de esto? ¿Hay que despejar así los 3 puntos o podéis decir 8 por 4 32? Sí, puedes poner, con que me pongan como si quieres poner directamente aquí, Por 2. ¿vale? Ya me valdría. ¿Vale? Sí. Y eso sería 16. En el segundo caso, pues la x igual. Pasa multiplicando 8 por x, 5,32, el 8 pasa dividiendo, así todo, ¿vale? Fijaos que si yo pongo aquí un 20, estos dos tienen la razón de proporcionalidad. Si pongo cualquier otro número que no sea 20, el que a mí me apetezca y más rabia me dé, no van a ser proporcionales. Sí, en cualquiera de ellos, lo que quiero decir es que esta solución es única. O sea, tú no puedes encontrar otro número que puesto aquí te dé proporcionalidad. O sea, el 20 o ninguno. No En puedes. esta segunda, ¿no? Sí, lo que me refiero es, para que esas dos razones sean proporcionales, te ha salido que la x tiene que ser 20. La pregunta podría ser, pero yo, o sea, ¿solo con el 20 me sale o puedo poner cualquier otro número más que me apetezca? Pues solo la solución es única, solo sale con el 20. Cualquier otro número que pongas ahí que te apetezca no va a dar razón de proporcionalidad. No hay otra posibilidad, a no ser que cambies el 32. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero bueno, fijaos que es lo que decíamos de las fracciones cuando las simplificamos, ¿acordáis? Multiplica arriba y abajo por el número. Aquí la razón es 4. Si multiplico arriba por 4 y abajo por 4, ya tengo hecho esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Y ahora vamos a ver un poco en todas las proporcionalidades, la directa, a ver, y la inversa habrá. Y la, bueno, regla 3 simple directa, vale. Sí, ponen con la directa. Entonces, las proporciones ya os he dicho antes que pueden ser
directa o inversamente proporcionales. ¿Cómo lo sé? Estudiando las dos magnitudes. Por ejemplo, os he dicho, imaginaos que lo que yo estoy estudiando es, yo voy a pintar una casa. Pintar casa. Y quiero el tiempo, por un lado, el tiempo que va a tardar, ¿vale? Y lo voy a relacionar con el número de obreros. Le voy a poner horizontal que nos va a quedar mucho mejor. Esperad, vamos a hacer una cosilla porque lo vais a ver mejor. Esto lo llamamos las balanzas. Vamos a ver. Yo digo aquí, pintar casa. O tiempo en pintar casa. ¿Vale? ¿Frente a qué? Número de obreros. Esas son las dos cosas que yo voy a relacionar. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que ver? Por ejemplo, si yo decido aumentar, vamos a hacerlo así. Si yo traigo más obreros, ¿vale? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en pintar la casa? Menos tiempo. ¿Ves que una flecha va hacia arriba y otra hacia abajo? Imaginaos que yo esto lo mismo lo planteo al revés. Si yo traigo menos obreros, tardo más tiempo. Es decir, en los dos casos, las flechas van al contrario. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que las flechas vayan al contrario, es una proporción inversa. Y ya estoy, pero ahora, y lo vas a dejar mejor que quien sea, porque es tu casa. Eso está claro. Entonces, imaginaos que el lugar del tiempo ahora es cantidad de pintura. Cantidad de pintura. ¿Vale? Y aquí, paredes que va a pintar. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora? Cuantas más paredes pinte, más cantidad de pintura. O si queréis lo vemos al revés, que es lo mismo, ¿eh? Ahora digo, cuantos menos paredes pinte, es decir, siempre que las flechas vayan en el mismo sentido, son directas. Es decir, no os quedéis con que directa es la que baja o la que sube, no. Flechas en el mismo sentido, para arriba o para abajo, directa. Flechas en sentidos opuestos, inversa. Esa es la clave. Porque mucha gente confunde. ¿Cómo? Flechas en sentidos opuestos, inversa. Lo que miras es el sentido. Te digo, mira, en el mismo sentido, directa. ¿Vale? Y en sentidos opuestos, inversa. ¿Inversa o indirecta? ¿No? Indirecta. No. Bueno, sí. Yo me inversa, entiendo. Sí, inversa o indirecta. Mismo sentido, directa, para arriba o para abajo. Distinto sentido, inversa. Inversa o indirecta. Antes suele decir inversa. Eso. Y sentidos opuestos. Claro, van a la inversa. O sea, pensad en una autopista, pensad en la carretera de La Coruña. Cuando yo miro todos los que van hacia La Coruña, los 4 carriles vamos en el mismo sentido, son directos. Cuando miro los 4 que bajan, son directos, ellos. Pero si yo los comparo los dos, son inversos, porque uno van hacia La Coruña y otro hacia Madrid. Entonces, si yo miro una calzada, directa. Si miro otra calzada, sí, unos suben y otros bajan, pero todos van al mismo sitio. Pero si yo miro las dos calzadas a la vez, es inverso. ¿De acuerdo? Esa es la historia. Vale, entonces aquí la proporción directa, por ejemplo, te dice número de cuadernos, kilos de fruta que compramos y precio a pagar. Cuanto más cuadernos compre, más precio pago. Cuanto más fruta, pues ese tipo de cosas, ¿vale? Dos magnitudes son directamente proporcionales. Si al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. Vamos a verlo esto con un ejemplo, que si no, me dice, fijaos, un balón, 6 euros. Es decir, vamos a hacer la razón. Un balón, 6 euros. 2 balones, 12 euros. 3 balones, 18 euros. 5 balones, 30 euros. ¿Veis que esas son las razones de cada uno? Lo que vale, ¿vale? ¿Qué hay? Pues que lo que me está diciendo aquí, fijaos, si yo multiplico aquí por 2, compro el doble de balones, ¿cuánto pago? El doble. ¿Estamos de acuerdo? Si compro el triple, ¿cuánto pago? El triple. Es decir, ¿cómo son las fracciones? Lo que decíamos en el caso de las fracciones, iguales. Lo único que he hecho ha sido multiplicar arriba y abajo por el mismo número. ¿De acuerdo? Si yo por 5 balones me cobran 25 euros, ahí ya me está cobrando de menos, pero no es proporcional. Y si me cobra 40, me está cobrando de más y no es proporcional. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, en el caso de las alturas con los años,
Un año 60 centímetros, 6 años 90, 24 años 180, cuidado por aquí le dan la vuelta, Para ver si son directamente proporcionales yo diría, vamos a hacerlo al revés, 6 años, perdón, 60 centímetros entre 60 entre un año, eso es, ¿vale? Y esto me da 60, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Luego, 90 entre 6 años, ¿de acuerdo? 90 entre 6, pues será 6, 3, 15, ¿no? 15. 90 entre 6 es 15, ¿estamos de acuerdo? Aquí da un 6, aquí da un 15. ¿Son proporcionales? No. Y de hecho, ¿qué pasa? Si creciésemos al ritmo que está creciendo mi hijo, pues mediríamos ahora 10 metros. Cuando crecemos, hace así. ¿Vale? O sea, es decir, al principio, los primeros meses, años y tal, se crece mucho, y luego ya, a partir de los 18, 19, 20, la cosa se estanca. O el peso. Claro, efectivamente. Claro, 170, claro. Esa es la historia, ¿vale? Lo que pasa es que el peso nosotros podemos influir algo, pero en la altura, hombre, la altura influye la alimentación también, porque en épocas de hambruna se ha demostrado que la gente no crece igual. Pero me refiero, esas son dos magnitudes que no son directamente proporcionales, porque la razón no es la misma. O lo que es lo mismo, si yo multiplico abajo por 6, es decir, aquí ha pasado un año y aquí han pasado 6, yo multiplicando aquí por 6 no saldría esto. Fijaos, si fuese directamente proporcional, al cabo de los 6 años, esta niña mediría 3,60 metros, porque serían 6 por 6, 36. O sea, en lugar de medir 90 centímetros, mediría 3,60 metros. Fijaos la gran diferencia que hay. Estos son lo que decís, bueno, cuando los niños y tal van al pediatra, te hablan de los percentiles, de no sé qué, es esto. ¿Ven la media? Por ejemplo, mi hijo andaba en el 99, 98 al principio. Ahora ya anda en el 80. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 niños, solo 20, porque el percentil va al revés, solo 20 me dirían lo que mide mi hijo, el resto están por debajo, por ejemplo. Claro, pero al principio es que era flipante, porque cuando tenía un año, tenía un percentil del 98, 99, es decir, de cada 100, solo, él era el más alto de 100, por decirlo así. Si cogían 100 niños, él era el más alto. Claro, luego eso ha ido bajando. Ahora, si cogen 100 niños, él es 20 serían los más altos junto con él. Pero esa sería la historia con la altura. Entonces, no es directamente proporcional. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos comprobarlo, por tanto, si son magnitudes son proporcionales? Como hemos hecho antes. Cojo las razones, las multiplico en cruz y veo si me da lo mismo. Y se acabó. ¿Vale? Bien, vamos a ver aquí algunas. Ahora vamos a poner. El 16 dice, razones si los siguientes pares de magnitudes son o no directamente proporcionales. Bueno, es que esto diréis, joder, has puesto un ejemplo que está bien, que son los de siempre. El número de obreros y el tiempo que tardan en terminar una obra. Bueno, esto puede ser muy relativo porque no siempre se cumple. Pero bueno, en teoría, cuantos más obreros, menos tiempo, ¿no? Por tanto, el A no son directamente proporcionales. ¿Estamos de acuerdo? Son inversamente. ¿De acuerdo? El B, el número de entradas de cine y el precio que debemos pagar. Cuantas más entradas compre, más voy a pagar. O si queréis, acostumbraos a pensar al revés. Cuanto menos entradas compre, menos voy a pagar. Eso es directamente proporcional. ¿De acuerdo? El C, el peso de una persona y su estatura. Pues aquí no son proporcionales. ¿Por qué? Porque hemos visto que la estatura del peso y el peso van variando con los años. No van siempre en proporción. De hecho, como decía, mira, es decir, por ejemplo, yo era un tirillas con 12 años, pero un tirillas auténtico, con el tiempo vas engordando y la altura no va en proporción. ¿Vale? Bueno, sí. Yo antes era, tenía, como yo digo, tenía perfil de torero. Era un tirillas total, vamos. ¿Vale? Y además comía como una lima y era un tirillas. Dice la distancia en un mapa y las distancias reales. Eso sí que se establece una relación. De hecho, en el mapa veréis que pone debajo 1, 2 puntos, no sé cuánto. Eso quiere decir que cada centímetro que cojas ahí, a lo mejor son 6 kilómetros en la vida real. Entonces se escala para eso, para que no tengamos sorpresas. ¿Vale? Venga, vamos con esto. Dice, perdona, que lo iba a coger. Me lo voy a llevar, espera, que me lo voy a llevar a... Vamos a trabajar mejor en otro lado. Vamos a ver. Dada la siguiente tabla, te dice, los valores son directamente proporcionales, complétala. Es decir, vamos a ver si... A ver, una cosa si no...
Claro, si uno ya cuando las mates, cuando uno ya las tiene más o menos, te ayudan a, es que tienes que estar concentrado, entonces te ayudan a desconectar. Sí. Porque tienes que estar concentrado, no es algo que puedas despistarte. Esto es como yo digo, yo podría hacer deporte, correr y no me relajo igual que en bici, porque si corro, puedo ir un poco distraído. Ahora, como en bici vaya distraído, la primera curva, sobre todo en montaña, me salgo. Entonces, fijaos, me dice aquí que, me dice, estas magnitudes, me lo dice el enunciado, son directamente proporcionales, eso me lo tienen que decir. Y me dice que calcule los números que faltan. Pues fijaos, vamos a poner aquí A, B, C y D. Cosas que tengo que calcular. No pongo X e Y porque están al principio, las veis a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Que para que todas estas sean proporcionales, tienen que ser proporcionales a un líder, a alguien, tienen que seguir a alguien. Y para eso me dan esta completa. Es decir, aquí la razón es 9 entre 72 y es la que tienen que seguir todos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que 9,72 sea igual a D entre 64. Por ejemplo, ahora veremos las demás. A 6 entre C, ojo, respetando este orden de división, ¿eh? O sea, si yo divido el 9 entre 72, aquí tengo que dividir el 6 entre la C. Claro, o sea, es decir, el siguiente sería 9 entre 72, tiene que ser igual a 6 entre C, porque yo aquí no puedo dividirlo al revés. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí o no, o sea, es decir, ¿no? Yo aquí divido el 9 entre 72, ¿vale? Y lo comparo con esto. Aquí que he dividido el de arriba entre el de abajo. Pues en todas hay que dividir el de arriba entre el de abajo. No puedes decirme aquí C entre 6. O sea, es decir, vamos a ver. O sea, hay que buscar el número de abajo. Sí, pero lo que me refiero es que el orden de... Vamos a ver si yo lo hago. Espera. Vamos a intentar... Vamos a ver. Esto tiene que ser así. Mirad. 9... Vaya. Espera, no, si eso me interesa. Me interesa más que veáis el orden. Vaya. A ver. Voy a quitar esto. Vale. Lo que quiero decir es, si yo tengo que seguir 9,72, 9,72 tiene que ser igual a esto de aquí, a D entre 64. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si esto lo hago, multiplico en cruz, 9 por 64, 72 por D, y esto me queda que D es igual a 9 por 64 entre 72. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, es decir, Sí, sí. y esto sería, bueno, es lo que ve. Sí, entre 72. No, verdad que hay que traer el corriente. 8, vale. Pues lo que me está diciendo es que si yo aquí pongo un 8, 8 entre 64 me va a dar lo mismo que 9 entre 72. Porque es la razón de proporcionalidad. El de arriba entre el de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo lo comparo con el tercero, 6 entre C? Pues yo diré 9 entre 72 tiene que ser igual a 6 entre C. ¿Por qué 6 entre C y no C entre 6? Porque estoy decidiendo dividir el de arriba entre el de abajo. Y si aquí divido el de arriba entre el de abajo, aquí tiene que estar el de arriba entre el de abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podrías poner 72 entre... ¿No puedes hacer 72 por 6 partido por 9? Sí, sí, pero que no puedes poner aquí C entre 6. Claro, sería así a lo que me refiero. Tienes que mantener el orden. Entonces aquí sería C por 9. A ver, soy capaz. Claro, C por 9 igual a 72 por 6. Por lo que es lo mismo, C es igual a 72 por 6 entre 9. Claro, pero fijaos. ¿Eh? A ver, es que estoy viendo que según donde vaya la letra, así mismo se hace la... Si tú multiplicas en cruz, ¿vale? Sí, sí. Y luego le quitas el que está aquí, no tienes pérdida. Ya. Porque es multiplico en cruz y le quito el que está ahí. Ya, eso es lo que me acabo de dar. Claro, eso sería. Imaginaos que a mí me apetece hacer 72 entre 9. Porque me apetece, lo quiero hacer al revés. Voy a decir 72 entre 9. Lo voy a comparar con este. ¿Cómo compararía con esto? Dándole la vuelta. Dándole la vuelta, muy bien, sería 64 entre D. No puedes decirme ahora D entre 64, porque si a este le das la vuelta,
a este le das la vuelta. Para que ¿Explico? quede lo mismo. Y entonces va a dar lo mismo. La D, como ya ha hecho Mila, nos da 64 por 9 entre 72, que sí que es verdad que sale el mismo resultado que si lo hago así. Es decir, esto y esto es la misma operación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que manda siempre el último, porque no damos dos. Claro, pero ese que manda es el que me dice el de abajo ante el de arriba o el de arriba ante el de abajo. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Cuál está bien? El que tú quieras. Me da igual que me digas 9 entre 72 que 72 entre 9. Siempre y cuando mantengas el orden con todos. O sea, lo vas cambiando, si le has cambiado el último. Si se cambia uno, hay que darle la vuelta a todos. Es decir, si tú decides hacer 9 entre 72 será igual a 6 entre C, entre 40 y 4 entre A. Si decides 72 entre 9 será igual a 64 entre D, C entre 6, 40. Es decir, el orden que elijas para la razón, que es el que tú quieras, te marca el orden del resto de O divisiones. sea, la razón es el que está entero, ¿no? Eso Está es, completo. eso es. Entonces, según dividas la razón, vas a dividir el resto. Esa es la historia. Hemos dicho, entonces, 9, Y siempre te va a dar 8 en todo. No, en todos no. Ah, no. No. 8 te da aquí, ¿vale? lo que haces 9 entre 72, que nos da 0,0, no sé cuánto he dicho. 9 entre 72, nos da 0,125. ¿Vale? Si tú divides 8 entre 64, te tiene que dar 0,125 también. Y cambiamos el 8, ¿por qué cambiamos el 8? ¿Cómo que pues cambiar? Ese 8 aquí. Este 8 es el que has calculado. Vamos a ver. Vale. ¿Sí? Perfecto, sí. Y ahora lo que hago es calcularlo con este de aquí. Sí, no sé si digo yo para Y siempre se hace y sale con la referencia de esos dos números. Claro. Hombre, una vez que tienes el 8 entre 64, haz el que quieras, pero siempre hazlo con la que tengas, claro. Claro, pero si tú siempre lo haces así, Claro. sería menos. Claro. Entonces, ¿cómo harías ahora, por ejemplo, con el C? Pues lo que hemos hecho, 9 entre 72 igual a 6 entre C. Si yo despejo, pues la C no se queda aquí. La C te va a salir, que está aquí hecho, la C te va a salir 48, me parece. O 6, no, 6. La C te va a salir 48, ¿vale? Y si esto sabemos que es 0,125 esta división, ¿cuánto me tiene que dar 6 entre 48? 0,125. Eso es lo que yo busco. Que todas las divisiones me den igual. Si me voy ahora al B entre 40, pues diría 9 entre 72 tiene que ser igual a B entre 40. Por tanto, B es igual. Claro, sí, es una relación encubierta. Y esto me da 5. Y aquí me queda 5. ¿Vale? Eso es, sí. Y ahora, si yo lo hago con el 4, sería 4 entre A, sería 9 entre 72, por último igual, 4 entre A. Si yo despejo de aquí, 9 por A, 72 por 4. Eso. Aquí estoy sacando, no, el valor que falta en el 4. Que en este caso me va a quedar 32. Es decir, este de aquí A es 32. ¿Qué quiere decir esto? Si yo junto 4 con 32, 5 con 40, 6 con 48, 8 con 64 y 9 con 72, todas esas magnitudes son proporcionales. Es decir, imaginaos que es tiempo y euros. ¿Estamos de acuerdo? Si yo a un tío que trabaja 4 horas le pago 32 euros, al que trabaja 5,40, al que trabaja 6,48, al que trabaja 8,64 y al que trabaja 9,72, estoy pagando a todos por igual. Otra cosa es que cobre más el que más trabaja, pero no estoy haciendo distinciones, estoy siendo justo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en cuanto yo pongo otro número, por ejemplo, si aquí pusiese un 50, a este le estoy pagando más que a los demás. No solo porque le pague más, sino porque le estoy pagando más la hora, le estoy valorando más su trabajo. No, ya no habría, porque ya no cabe ahí, eso está fuera, ya no cumple la norma. Aquí solo está lo que cumple la norma. Entonces, si esto fuese 6 y aquí fuese 50, esto no podría estar aquí. Este trabajador no está cobrando igual que el resto. Y si le pago 40, menos, porque le estoy quitando dinero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero la C la has despejado tú, ¿cómo te la hace? Sí, y me da 48. Y yo digo que
Lo que me está diciendo es, si al trabajador de vosotros tres, si quieres, por ejemplo, tú eres la que has trabajado 6 horas, si quieres valorarle igual que a Daniel y a Nelly, págale 48 euros. Si te pago 50, te estoy valorando más. Y no sigo la proporción. Si te pago 40, te estoy valorando menos. Eso es lo que te viene a decir esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Aquí lo que se dice es que también... ¿dónde está esto? Sí, que aquí lo que puedes hacer es, en lugar de hacerlo como lo estamos haciendo con una fracción, es decir, aquí se puede hacer de dos formas. En lugar de hacer esto, 9 entre 72 igual, ¿cómo era el de 6? A 6 entre c, ¿vale? ¿De acuerdo? Y despejar, yo puedo sacar lo que vale esto, ¿vale? Y decir, 9 entre 72 es 0,125. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora lo que hago es, en vez de igualarlo con eso, pues igualo aquí con esto. Y trabajo con esto aquí, que es lo mismo. Es exactamente igual, pero en vez de arrastrar la fracción, arrastro el número decimal que es equivalente a esa fracción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Creo que aquí te dicen, fijaos, si 5 lápices cuestan 2 euros, fijaos, yo lo puedo hacer así, mirad. Si 5 lápices, vamos a ver. Aquí yo lo podría hacer de la siguiente manera, como lo hemos hecho hasta ahora. Yo diría, este de aquí. Si 5 lápices cuestan 2 euros, ¿vale? 8 lápices costarán X. ¿Estamos de acuerdo? Y sería 5 por X igual a 2 por 8. Es para que me cobren todos los lápices al mismo valor, claro. A 2 por 8 sería X igual a 10, a 16 entre 5. ¿Estamos de acuerdo? Que eso me saldrá... Claro, ¿cómo puedes hacerlo? Pues depende. ¿Cómo puedes hacerlo? Tú ahora dices, ¿vale? Otra forma de hacerlo es... Veo la razón. 2 entre 5 es 0,40. ¿Estamos de acuerdo? Y eso ya multiplico lo que vale cada lápiz por el número de lápices que yo compro. Es decir, digo 0,40 un lápiz, pues si yo compro 8, 8 por 0,40. También lo puedes hacer así. Claro. ¿Veis? Aquí lo tenéis los dos, como queráis. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. En esta máquina, ¿cómo se divide? Yo lo intenté hacer... ¿Cómo se divide? El tanto por ciento. Ahí no lo sé yo. Yo es que lo hago de cabeza. Yo tengo que cogerlo ahora, porque viene una operación por tantos por ciento. Ahí no se tendrá alguna forma. Yo lo hago de cabeza, multiplico, o sea, si me dicen el 50%, lo multiplico por 0,5, hallo la razón. O el 70%, lo multiplico por 0,7. No, por 0,7, cuidado. Bueno, depende, si me estás pidiendo descuento o no, si me pides... Sí, es que piden descuento. Claro, si es el descuento, efectivamente. ¿Cuánto descuento? Pues ya es el 30. Yo lo hago así, lo hago con eso. Claro. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, que vais a ver lo que está diciendo Daniel antes, todo el rato. Esto antes se veía como si fuese una regla de 3. Tanto es tanto, tanto es tanto. Claro. Estos son reglas de 3, entonces. A ver, yo aquí viene y bueno, como aquí viene te lo voy a admitir. Pero, por ejemplo, en muchos exámenes oficiales está prohibido hacer esto así. Indicarlo así. Que es la regla de 3 toda la vida. Lo tienes que poner así. X es igual a... Sí, sí. Si pones la solución, nadie sabe si la has sacado de aquí abajo o de aquí, pero no te dejan poner esto de aquí. ¿Vale? Entonces, claro, lo de arriba. Entonces, es la forma en la que no te dejan escribir. Te dicen que lo hagas con factores, con proporcionalidades, como te pone aquí. Es lo que te piden. ¿No? Entonces pones 2 por 8 partido por 5. Claro. Pero también puedes poner X5 2 por 8, ¿no? 5x igual a 2 por 8. Se multiplica X por 5 igual a 2 por 8. Y despejas. Sí. Y luego lo despejo que... Sí. Eso es. Vale. Ya, Pero ya, por aquí. perfectamente. ¿Vale? Entonces, fijaos, aquí mirad. Aquí yo tengo, por ejemplo, si yo hago este de aquí. Este. ¿Dónde está? No, este. Mira, como abajo uno de estos. Dice. ¿Veis? Por ejemplo, dice, resuelva este por reducción a la unidad. Fijaos, esto sí que tenéis que saberlo. Sería, yo tengo este de aquí, ¿vale? Lo primero que hay que hacer, yo os recomiendo que hagáis la tablita. Es decir,
yo me pondría aquí tiempo de trabajo, ¿vale? Y euros. Y pondría obrero 1, trabaja 3 horas y cobra 12 euros. ¿Estamos de acuerdo? Obrero 2, trabaja 7 horas, ¿cuánto cobrará? Esto es lo primero que yo marco. ¿Vale? Como lo que me están diciendo es que lo haga, bueno, lo primero que veo es una directa, porque si no, no vale. Lo primero que estoy es directa o inversa. Directa, ¿por qué? Porque cuantas más horas trabaje, más euros cobra, o, si preferís, cuanto menos tiempo trabaje, menos euros cobra. Entonces es directo. ¿Estamos de acuerdo? 3 formas de hacerlo. Primera, con la proporcionalidad. 3 entre 12 tiene que ser igual a 7 entre x. ¿Estamos de acuerdo? Y de aquí lo que digo es 3 por x igual a 12 por 7, x es igual a 12 por 7 partido por 3, es decir, 84 partido por 3, ¿vale? Que esto será 28, creo. ¿Vale? Es decir, una forma de hacerlo, proporcionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Otra forma de hacerlo, reducirlo a la unidad. Es decir, fijaos, si yo cobro 12 euros en, ¿cuánto hemos dicho? En 3 horas, en 3 horas, vamos a ver cuánto cobro cada hora. Es decir, 12 entre 3 me dice que yo cobro 4 euros cada hora, ¿no? Si yo estoy trabajando 7 horas, ¿cuánto cobraré? Pues 7 por 4, que me sale exactamente igual. ¿Estamos de acuerdo? Claro, esto ya depende, ¿vale? ¿Y cuál es la otra? Ya La de depende de la 3. pereza que tengamos a poner a funcionar la cabeza. Yo Claro. yo haría esto. Y luego reglas. Dime, dale. Pues si tienes que explicar como tú pones. No, me da igual. Obrero, tiempo, eso no. No, hombre, Es que no me digo, macho, ¿sabes? si me da, yo tengo que ver de cómo la has sacado. Esa es la historia. Yo tengo que ver cómo la has sacado. Y la última parte, que sería una regla de 3, pura y dura, diría 3, o bueno, mejor dicho, 12 euros los he cobrado por 3 horas. Si yo trabajo 7 horas, X. Como es directa, 7 por 12 entre 3. Es decir, 28 euros. Es decir, regla de 3, reducción a la unidad y proporcionalidad. Son las 3 formas en las que podéis hacer cualquier problema de estos directos. Yo como sé hacerlo, es una regla de 3. Bueno, yo como están ahí, pues dejaré hacer cualquiera de ellas. Porque están ahí. Siempre y cuando vea cómo lo sacáis. Tal está. El mío con múltiplo. Claro, siempre y cuando veáis cómo está, a mí me da igual. ¿Vale? Fijaos, este último lo mismo. ¿Veis? Tiene, si por 5 horas de trabajo una bloque es igual, cobra 24 horas, ¿cuánto cobrará? 13. Pues lo mismo, aquí lo que pasa es que ha hecho una regla de 3. Si lo quisiésemos hacer con conversión sería 5 horas. Sería serían 5 horas en 24, tendrá que ser igual a ¿cuánto son ahora? En 13 horas, ¿cuánto cobrará? Y de ahí lo sacáis, ¿vale? Eso es, ¿vale? Y lo que sería lo mismo de aquí. Eso es, ¿vale? Sería lo mismo. Esto será, y ahora si lo queréis hacer con reducción a la unidad, diría, si cobro 24 euros en 5 horas, a ver qué me sale, y eso lo multiplico por 13. Son las 3 formas, las 3 que hay. ¿Vale? Y lo dejamos aquí. En porcentajes es exactamente igual, solo que ahora en tanto